En este video te voy a hablar sobre el salto cuántico de conciencia, algo de lo que muchas personas hablan, pero se entiende muy poco. Te lo voy a resumir y después te lo voy a explicar. El salto cuántico de conciencia es que en un corto periodo de tiempo la persona se desidentifica de una porción importante de su propio ego. Ahora te lo explico. El ego, primero, el ego es el programa de supervivencia. Una de las funciones más importantes del ego es preservar nuestro cuerpo físico y para ello, pone mucha atención, necesita preservar tu identidad. Necesita preservar tu identidad porque en la medida que tú tienes identidad, tienes como un piso, una base, unas creencias desde las cuales funcionas y desde esas creencias se generan otras creencias y funcionas y reaccionas de manera automática. De ese modo no gastas todo el tiempo mucha energía en hacer cosas que puedes automatizar. Ejemplo, si yo pienso que soy una persona floja, sedentaria, cada vez que esté expuesta al estímulo hacer ejercicios, correr, hacer deporte, jugar a algo físico, yo ya sé qué decisión tomar. No lo voy a hacer. No, es que yo soy floja. Yo soy floja y soy sedentaria. ¿Ok? Entonces, las personas nos amparamos en nuestra identidad, en lo que creemos sobre nosotras mismas para poder tomar decisiones rápidas, instantáneas. Aun cuando no nos guste, honestamente, ser ni sedentarios o flojos, de alguna manera nos estamos amparando en eso y el ego va a hacer lo que sea necesario para preservar esa identidad de flojo, esa identidad de sedentario. Va a hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque esa es su función, preservar la identidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que si bien cuando eres bebé y en tu infancia es necesario, necesitas de otros para sobrevivir, necesitas que te den abrigo, no aprendes, nadie nace caminando, no naces comunicándote, entonces tienes todo este ego a flor de piel, que es el programa para preservar el cuerpo, para tener esta experiencia física que decidimos tener, ¿no es cierto? Desde ahí el ego funciona pero muy muy bien. Y todo lo que tú piensas y empieza a construir esta identidad poco a poco. Y después se encarga de preservar esa identidad. El problema es que cuando tú eres adulto, ya no necesitas estar en modo supervivencia. No necesitas de un otro para sobrevivir. A eso me refiero. No necesitas que alguien te dé abrigo, que alguien te dé comida, Eso lo puedes hacer por ti mismo. Y seguimos funcionando con el ego, con este programa de supervivencia, aun cuando estén todas nuestras necesidades básicas cubiertas. Y el ego se va a encargar de buscar peligros, de buscar amenazas para que tú puedas, en el fondo esa es su función. Busca peligros y amenazas y tú le vas a hacer caso. A no ser que tengas tu salto cuántico de conciencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo opera esto? ¿Te ha pasado que has observado en ti una creencia limitante? ¿Has observado en ti alguna creencia limitante como por ejemplo, soy floja? Esa es una creencia que literalmente me limita a salir a hacer ejercicio. Soy floja, ok. Cuando tú observas esa creencia, ¿sí? Cuando observas esa creencia, inmediatamente se pone de manifiesto que hay dos sujetos. Está el que piensa que eres floja y está el que observa ese pensamiento. Ahí se pone de manifiesto que hay dos sujetos. El que piensa la creencia limitante y la sostiene y se agarra de ahí es el ego. Mientras que el que observa es tu verdadero ser. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muy probablemente
toda tu vida o casi toda tu vida, mientras no hayas hecho estos saltos cuánticos de conciencia, te has identificado con tu ego, te has identificado con lo que piensa el ego. Es más, te lo pongo de otra manera. Crees que lo que tú piensas es lo que eres. Y eso no es así. Si eres capaz de observar lo que piensas, entonces tú no eres lo que piensas. Eres quien observa. Eres quien observa. Eso es una muy buena noticia, porque eso quiere decir que mientras más te desidentifiques de tu ego y mientras más te identifiques con tu ser, vas a tener elección, vas a poder elegir qué creer, al ego o al ser. Vas a poder elegir, vas a poner, si tú pones más la conciencia en el ser, necesariamente estás poniendo menos conciencia en el ego. Y eso significa que desde el ser no tiene la creencia de que es flojo, no tiene ninguna creencia limitante. El ser no tiene creencias siquiera. El ser es ser. Es difícil de explicar esto y no me voy a quedar pegada en eso, pero el ser es ser, no tiene creencias. Entonces, cada vez que tú observas al ego, estás haciéndolo desde el ser y eso significa que al observar el pensamiento, ese pensamiento pierde fuerza, pierde fuerza. ¿Por qué? Porque tu atención, tu conciencia está puesta en otro lugar, desde otro lugar. Un salto cuántico de conciencia, entonces, ¿qué es? Es desidentificarte en poco tiempo de buena parte de este ego, identificarte más con el ser. A propósito de eso, si vas en serio con esto de dar salto cuántico de conciencia, si es algo que has escuchado a tu ser y te dice, esto es lo que necesitamos, pero no sabemos cómo hacerlo, si estás en eso y eres una mujer valiente, porque hay que ser valiente para mirar todas esas cositas que se ha inventado el ego y hay que ser lo suficientemente fuerte para decir, yo no soy eso. Tienes que ser capaz de decir, yo no soy mis traumas, no soy mis heridas emocionales, ni siquiera soy lo que pienso de mí. No soy mis logros, soy otra cosa. Si quieres hacer ese camino de una manera acompañada de una tribu de mujeres que están en lo mismo, que están en ese mismo camino, y quieres ser mentoreada por mí en un programa que es nuestro programa Estrella en Campus Alama, aprovecha que hasta el 13 de octubre tenemos un súper descuento, creo que es un 60%, y te voy a dejar toda la información aquí abajo. No es para cualquier persona, pero como te digo, si sientes ese llamado, ingresa aquí abajo en este link. Ya, volvemos. Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo poner en evidencia estas dos voces, de ego y ser? ¿Y cómo salir del drama, de la creencia limitante, de la emoción asociada a esa creencia, ¿sí? Y cómo estar en el ser. Que el ser, a propósito, te provoca mucha paz interior cuando tú estás desde ahí. Te voy a dar un ejercicio de 3 pasos. 3 pasos. Primer paso. A veces es difícil identificar la creencia, entonces yo te propongo identificar la emoción. Es más fácil como, me siento angustia, siento miedo, siento culpa. Identifica la emoción. Segundo paso, cuando identifiques la emoción, pregúntate, ¿qué he pensado o qué pienso que me provoca esta emoción? Ejemplo, si yo me siento frustrada y digo, ¿por qué pensamiento o qué estoy pensando que me hace sentir frustrada? Es que una persona fue tremendamente injusta conmigo. ¿Ok? Ese es el pensamiento. Yo catalogué que esa persona fue tremendamente injusta conmigo. Ese es el pensamiento. Bien. Tercer paso y último. Tú vas a preguntar, ¿quién está pensando eso? ¿Quién está pensando eso? ¿Quién está pensando que una persona fue injusta conmigo? Yo te puedo asegurar que cualquier
emoción desagradable, incómoda, molesta, nunca viene del ser. Nunca. Desde el ser se siente expansión, felicidad, paz, tranquilidad, ese tipo de cosas. ¿Frustración? No. La frustración es constrictiva, no es expansiva. Entonces, ¿quién piensa que alguien fue injusto conmigo? El ego. Ok. Entonces te voy a dar un bonus. Este es un bonus. Vas a decir lo siguiente. Mi ego piensa que alguien fue injusto conmigo. Y lo vas a decir en voz alta y con propiedad. 3 veces si quieres para que tome fuerza. Mi ego piensa que alguien fue injusto conmigo. Mi ego piensa que alguien fue injusto conmigo. Solo por el hecho de decir eso, primero pones en evidencia que es el ego. Que es el ego el que está pensando eso y no tú. Tú no eres el ego. Solo al hacer eso, automáticamente sientes paz, tranquilidad. Porque es el ego el que lleva a esa emoción, a ese pensamiento y consecuentemente a la emoción de frustración que tenías. Pruébalo y me cuentas en los comentarios. Acuérdate de darle a la campanita para recibir más videos como este en YouTube y nos vemos muy pronto. Un abrazo para ti, nos vemos pronto.